La carrera por la vacuna en tierra derecha. Fue el tema de inicio del rompecabezas de hoy, con Argentina y México que anuncian que van a producir la vacuna para América Latina, unas 200 millones de dosis. Trump también afirma que Estados Unidos está listo para probar una vacuna, así que es tema para el día de hoy, como ha venido siendo en estas últimas jornadas esto de la vacuna. Gaby, voy contigo y con nuestra invitada. Vamos a hablar con la doctora Susan Bueno. Ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y académica de la Pontificia Universidad Católica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos en el rompecabezas para hablar de este tema que es tan interesante, tan fascinante, esta carrera por la vacuna. Conocíamos la declaración que se había hecho días atrás desde Rusia. Ahora Argentina y México van a producir una vacuna. El presidente de Estados Unidos dijo que su país está muy cerca de aprobar una vacuna. ¿Por dónde comenzamos a mirar esta, ya decía, carrera por la vacuna contra el coronavirus y cuál realmente podría estar más cerca pensando en Chile? Gabriela, es una muy buena pregunta, pero yo creo que lo más importante que la comunidad tiene que tener en cuenta, que hoy en día, si bien hay muchos proyectos de vacuna que están avanzados y están de hecho anticipándose los planes de producción masiva, tenemos que tener en claro que aún no se ha obtenido una vacuna que haya probado su efectividad su eficacia contra el coronavirus. Por lo tanto, mientras no exista una vacuna, la manera que nosotros tenemos que protegernos de esta enfermedad es, como ya lo sabemos, es la higiene, lavado de manos, el distanciamiento físico, respetar todas estas normas para prevenir el contagio. Es la única forma en este minuto que podemos seguir controlando a este virus, porque no hay inmunidad en la población y, por cierto, una vacuna puede ser la solución para inducir inmunidad antes de que las personas se tomen contacto con este virus y se expongan a la enfermedad, y por lo tanto sería una salida para este virus. Sin embargo, si bien la carrera por las vacunas, digamos, o el desarrollo internacional de la comunidad científica completa ha sido sin precedentes. De hecho, es primera vez en la historia de que desde que se descubre un microorganismo nuevo, que esto fue en diciembre, ¿verdad?, del 2019, a que tengamos proyectos de vacunas en fases clínicas 3, que son ya de las más avanzadas, es algo que nunca había ocurrido en la historia y justamente por una parte habla de el avance de la ciencia, digamos, en términos de desarrollo y de posibilidad de tener estas alternativas, y por otro lado lo urgente que es. Sin embargo, sabemos, doctora, que el proceso de una vacuna desde el laboratorio hasta la calle es súper largo y, si no me equivoco, el más rápido de ellos fue para la vacuna contra el ébola, y tal como usted dice, en esta oportunidad hay una carrera sin precedentes con decenas de proyectos que están ahí en caminos, algunos más avanzados que otros. Exactamente, y de hecho de los que actualmente hay cerca de 200 iniciativas de desarrollo de vacunas, de las cuales aproximadamente un poco más de 25 de ellos están en las fases clínicas, que son de las fases más avanzadas, y la fase que en realidad es la que determina que una vacuna efectivamente protege contra la enfermedad es la fase clínica 3, que se llama la fase de eficacia. La primera fase es la que mide la seguridad en personas, en humanos, ¿verdad?, con poquitos individuos. Luego que se logra esta etapa, se pasa a la etapa 2, en la que se sigue evaluando la seguridad y además se determina que la vacuna induce una respuesta inmune en el humano. Y muchas de estas vacunas que ahora están en las fases más avanzadas, y de hecho aquellas que han dicho que han tenido, por ejemplo, que ya funcionan, generalmente dicen que las vacunas funcionan, es que cuando inducen una respuesta inmune. Y lo que es sin duda un excelente resultado, que una vacuna que probó inducir inmunidad, por ejemplo, en modelos animales o en estudios preclínicos, sea segura e induzca inmunidad en humanos, es una excelente noticia. Sin embargo, con esos datos aún no se tiene suficiente información para decir que la vacuna va a proteger contra la enfermedad. De hecho,
hay varios ejemplos de vacunas que llegaron hasta la fase 3 y en la fase 3 definitivamente se determinó que la vacuna no protege contra la enfermedad a pesar de inducir inmunidad. Por eso esta fase, que es la fase 3, en la cual varios candidatos, que son las que están más avanzadas, están actualmente, es como la etapa crucial, en la cual se determinará después de evaluar en un número muy importante de individuos que la vacuna a los individuos vacunados los protege, es decir, no se enferman mucho menos, en mucho menor porcentaje. Entonces, cuando se tengan esos resultados, recién se puede decir que una vacuna es, por cierto, efectiva. Sin embargo, dada la emergencia y la pandemia que estamos sufriendo hoy en día, no es de extrañar que los países ya se estén preparando para producir a gran escala este tipo de vacunas que se ven promisorias. Sin embargo, esto tiene que ocurrir una vez que ya se realice esta fase clínica 3 y se determine la eficacia de la vacuna. Doctora, bueno, ante este anuncio de Argentina y México, países del barrio, países latinoamericanos, de la posibilidad que tienen ellos de fabricar esta vacuna, nosotros hemos dicho que vamos a testear una vacuna de un laboratorio chino, ¿no es cierto? Acá en Chile no tenemos no tenemos capacidad tecnológica o infraestructura para hacer una vacuna. Actualmente tenemos capacidad tecnológica, recursos humanos muy capacitados para el diseño de vacunas y, digamos, desde la investigación, generar prototipos de vacunas que puedan proteger contra la enfermedad, y de hecho es lo que se está trabajando en nuestro país, en la Universidad Católica, y también se han desarrollado otros estudios de vacuna y estudios clínicos. Sin embargo, en nuestro país lo que carece es de infraestructura dedicada para la producción a gran escala de vacunas. Y para esto, básicamente, la producción de vacunas que ya sean para uso en humanos de manera, digamos, masificada, se necesita infraestructura que es costosa y que también es muy especializada. Y eso es lo que nuestro país actualmente no cuenta con eso para poder, por ejemplo, importar vacunas o, digamos, la formulación de la vacuna y poder producirla en nuestro país, generar, digamos, ya la vacuna físicamente viable que se va a utilizar en la población. Lo que nosotros tenemos que hacer, y hemos hecho por años, es que importamos estas vacunas desde otros países que son grandes productores de vacunas. Y claramente, frente a una situación, entre comillas, normal, porque nuestro país, obviamente, y nuestra población necesita, todos necesitamos el uso de vacunas en la infancia, digamos, en los primeros años, y también vacunas en la tercera edad y durante toda nuestra vida. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza es algo que nuestro país necesita y nuestra población necesita a diario. Sin embargo, en condiciones, entre comillas, normales, nosotros podemos abastecer a nuestro país con productores extranjeros. Pero en situaciones de emergencia, como por ejemplo una pandemia, o cuando se genera una nueva enfermedad, por ejemplo, que es local de nuestro país o de nuestra región, obviamente nosotros dependemos ahí de productores internacionales, y esto nos pone en una situación vulnerable desde el punto de vista que cuando existe una demanda tan grande como la que existe hoy en día por la vacuna con el coronavirus, nosotros podemos quedar en una posición claramente un poco más, digamos, en espera de desventaja y de dependencia. Por eso es importante que nosotros, como estrategia, dado que no tenemos estas capacidades de producir en altas cantidades vacunas o producir vacunas para su uso en humanos y tengamos que depender del extranjero, tenemos que participar en otro tipo de estrategias como la que usted, Pedro, muy bien mencionó, de asociarnos y colaborar con otros laboratorios u otras iniciativas que están en desarrollo para poder hacer etapas de la investigación en nuestro país, lo que a su vez nos permite hacernos parte del desarrollo y poder tener también acceso a estas vacunas. Usted habla de estos déficits que tenemos de infraestructura, de recursos. Ante esa situación, ante esa realidad, que se desarrolle una vacuna, por ejemplo, lo que está haciendo Argentina, como dijo Pedro, en el barrio, ¿es una buena noticia para nosotros? ¿Estamos más cerca de acceder a esa vacuna o no tiene nada que ver? No, sin duda. De hecho, justamente el hecho de que existan estas plantas de manufactura, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, las cuales tienen estas capacidades dedicadas, por cierto, acerca a que estas vacunas que se producen o que se van a producir una vez que prueben su eficacia, tenga la posibilidad de una más oportuna distribución a los países del Cono Sur o de Latinoamérica. Eso sin duda es una muy buena noticia.
porque como lo mencioné anteriormente, depender, por ejemplo, de muy pocos laboratorios o un laboratorio, por ejemplo, que es el que está produciendo una vacuna, claramente la demanda va a ser para una vacuna contra el coronavirus excesiva y, por supuesto, va a generar desventajas en los países que no tenemos acceso, por ejemplo, a ese tipo de desarrollo. Claro. Así que definitivamente es una buena noticia. Perdón, Gaby. Sí, perdón, ahí doctora, ¿es posible, con su experiencia y con la información que tenemos hasta el momento, es posible saber cuándo llegaría una vacuna a Chile, cuándo la población chilena podría estar vacunándose? Es difícil hablar de plazo y sobre todo, como les comentaba, porque todavía no sabemos si las vacunas son exacto, sabemos si las vacunas son efectivas, poniéndolo en el mejor de los casos, claramente, y que de aquí a final de año, principio del próximo, tengamos ya los resultados y se tenga idealmente varios candidatos de vacuna para tener varias alternativas, ¿verdad? Claramente se tienen que hacer estas escalas de producción masiva que tienen todos los controles de calidad necesarios y, por supuesto, los gobiernos tienen que trabajar primero que todo en el plan de vacunación de los países, que esto, por lo menos en nuestro país, depende del Ministerio de Salud y del CABEI, para definir quién es la población que primero recibe esta vacuna y también poder tener accesos y convenios con los productores y los distribuidores de estas vacunas. Y si saliera todo bien, si todo fuera, digamos, perfecto, sin ningún tropiezo, sin ninguna necesidad de tener que volver atrás en la investigación, que eso también puede pasar, uno podría anticipar que no antes de mediados, finales del primer semestre del próximo año, tener acceso a vacuna ya en la población. Otra cosa que me gustaría decir que es sumamente importante, que en la fase 3 no solamente se mide la eficacia de una vacuna y la respuesta inmune, pero se sigue evaluando la seguridad. Y esto es muy importante porque los estudios fase 1 y fase 2 dan resultados muy buenos y te permiten avanzar hacia fases más avanzadas. Sin embargo, en la fase 3 se incluye un número muy grande de personas y eso significa que hay mayor diversidad, hay mayores grupos de diferentes edades, por ejemplo, de diferentes condiciones. Entonces permite probar realmente cómo es el patrón de seguridad y también, por supuesto, de respuesta inmune. Entonces, evaluar y que se completen estas etapas digamos, con todos los seguimientos y todo el tiempo que corresponde, es sumamente importante al momento de decidir posteriormente qué vacuna se va a utilizar. Doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología y académica de la Católica, de la Universidad Católica, nos ha dado un panorama muy, muy interesante, nos puso bien al día respecto a esta apasionante carrera por la vacuna. Gracias, doctora, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Es un tema entretenido. Claro, hay laboratorios que se van a anticipar o se están anticipando y junto con desarrollar la etapa número 3 del proceso ya están empezando a fabricar la vacuna, porque además son miles y miles de millones de dólares los que están en juego y en la bolsa, en las grandes bolsas internacionales se refleja el valor de estos laboratorios, de estas empresas, en la medida que llegan noticias respecto a qué puede pasar con la vacuna. Es increíble. Ahora, esto de los rusos, Pedro, lo habíamos hablado en otra semana. ¿Sí? Esta carrera es la carrera del espacio 2, o sea, exactamente, la carrera espacial. El combo que pegaron, le pusieron a la vacuna el nombre de la primera nave que orbitó la Tierra, o sea, el Sputnik 5 se llama la vacuna. Es un guiño, pero absoluto, es como decir a los gringos, toma, ahí tení, de nuevo. Pero yo escuché clarito a la doctora que dijo a finales del primer semestre del próximo año que se acerca a lo que yo había dicho. Solo quiero decir eso. Esperemos, no nos anticipemos. La desesperación es mala compañía cuando uno ha apostado fuerte. Vamos con Cristóbal Vercés y la